Bienvenidos a todos los participantes. Estamos iniciando un simposium que mi nombre es Teresa Mabri. Como coordinadora haré la presentación primero y después seguiremos con todas las intervenciones que hay a continuación. Señalar muy rápidamente la finalidad del simposium. Cuando planteamos lo que es las nuevas propuestas de formación en formación del profesorado, en este caso en concreto, uno de los elementos clave que parece que está en la base de muchas de estas propuestas está el trabajo en colaboración entre escuela y universidad como uno de los factores que dan potencialidad y calidad y pueden apoyarse en llevar a cabo precisamente esta formación. A nosotros nos parece que esta decisión por una colaboración no es necesariamente un proceso sencillo. Por eso quisimos plantear este simposium para explorar más en profundidad qué supone una propuesta de formación de estas características y en este sentido nos hemos planteado, por una parte, explorar dos modelos, uno que es un modelo más centrado en el práctico, que está relacionado en la primera intervención, y el segundo, que es un modelo de intervención en colaboración escuela-universidad mucho más amplio, que ya diríamos integra todo lo que es toda una institución, una red de escuelas con la propia universidad, en este caso la Universidad de Lérida. Y después queríamos focalizarnos en la gente que participa y que es llamada a colaborar, por una parte, fundamentalmente en lo que se refiere a los maestros, que muchos de ellos tienen, podemos decir, dificultades en llevar a cabo esta labor formativa, no porque no tengan las competencias, sino porque institucionalmente en muchas ocasiones no se les reconoce necesariamente todas las condiciones que son necesarias para poderla llevar a cabo. Y por otra parte también, cuando se trata de implementar y hacer transferencia de lo que hemos conocido en determinados estudios que nos dan la razón de la fundamentación e importancia de esta colaboración, nos podemos encontrar con una serie de dificultades que coartan esta expansión de poderla poner en práctica en contextos específicos. Por eso también queríamos una última contribución, la que tenéis en el programa como contribución 4, que pone de relieve precisamente esos condicionantes para que los tengamos presentes y no solamente actuemos en un sentido quizá más teórico de reflexión, sino también en un sentido más práctico de crear las condiciones necesarias para que esta propuesta, con todas sus virtudes, se pueda llevar a cabo. Así que, de entrada, yo lo único que voy a hacer es considerar un poco la estructura que vamos a tener de participación y de trabajo en este simposio. Dura 1 hora y media. Tendremos una primera hora en la que irán desarrollándose las diferentes contribuciones, más o menos con una duración de 1/4 de hora, y tendremos una media hora final para poder debatir. Para poder debatir desde el primer momento, vosotros podéis, los que estáis aquí, bienvenidos, podéis ya dejar vuestras preguntas en el chat y iremos dando paso en la última media hora justamente a ese diálogo o a ese debate, para que así podamos avanzar y profundizar en cada una de las cosas que nos parezcan de interés en el mismo. No sé si hay alguna cuestión más que, Sara, tú quieras añadir, y si no, pues pasaríamos a presentar las diferentes contribuciones. No he presentado a cada uno de los actores porque confío en que lo irán haciendo para no entretenernos mucho al principio, dado que, por suerte, las contribuciones incluyen gente muy diferente y que quizá ahora sería una larga lista presentarlos a todos, pero de todo corazón, a todos los que estáis aquí esta tarde, bienvenidos, y estamos seguros que aprovecharemos mucho con este trabajo el poder aprender de nuevo en esta ocasión. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna cosa más. Si no, pasaríamos a la primera contribución. Sí,
Sí, yo simplemente, bueno, estoy aquí para ayudar en lo que necesitéis y recordar que tenéis Discord para aquellos que también quieran comentar por allí, que también estaremos en contacto y iremos pasando las preguntas y cuestiones. Así que bueno, pues solo eso. De acuerdo, pues vamos adelante. Voy a compartir pantalla. Bien, pues siguiendo con la presentación, en nombre propio y en el de mis compañeros, Javier Enrubia y Ana Ginesta, vamos a presentar la primera contribución a este simposio que lleva por título Compartir la formación inicial entre escuela y universidad y que se focaliza en tratar con más detalle quizás esas formas de colaboración en espacios formativos conjuntos en el practicum de maestro. La contribución la organizaré, esa presentación, en tres grandes núcleos. El primero, relacionado con algunos aspectos teóricos básicos que fundamentan la base de nuestra propuesta. Un segundo núcleo, que es el más extenso, relacionado con presentar esta propuesta de formación, que en ese caso se desarrolla en el practicum. Y finalmente, dar algunas ideas a modo de síntesis que nos parecen interesantes para contribuir a lo que son los objetivos y finalidades de este simposio. Empezando por las fundamentaciones, recordar antes de entrar en esa consideración la finalidad última de nuestra propuesta de formación en el practicum, que consiste en desarrollar conocimiento profesional con sentido en la comunidad de práctica o escuela y en colaboración entre escuela y universidad. Dicho así, esta idea parece una idea que puede ser interpretada de muchas maneras, pero para eso nosotros nos hemos basado en una serie de conocimientos o elementos de carácter más sociocultural o histórico-cultural, entre ellos la manera en cómo se conoce. Nosotros somos partidarios de comprender que el estudiante en prácticas conoce estableciendo una relación, en este caso transaccional y dialéctica, mediada con el objeto de su conocimiento, que es el aula o la escuela en la que se inserta llevando a cabo las prácticas, pero esta es mediada, entre otros artefactos, por las representaciones. La representación de este objeto de conocimiento, la escuela o el aula, la hace el alumno de una forma global y como un todo inseparable y evidentemente centrado en las situaciones de esa práctica en la que puede identificar eventos que están en acción y algunos de ellos entran en conflicto puntualmente y pueden ser vistos por este estudiante como dilemas entre los cuales hay que reaccionar. En esta relación, que es un principio de una perspectiva sociocultural, tanto el estudiante como el aula o la escuela y los mediadores que se usan se transforman y se influyen mutuamente en este proceso de conocimiento. Si esto es así y es uno de nuestros principios, evidentemente tiene una serie de connotaciones con respecto a cómo nos planteamos las prácticas. Evidentemente, descartamos toda posibilidad de entender el practicum que genere conocimiento profesional si realmente se diseña, se decide y se fuera del contexto que es la escuela y en definitiva o es ese objeto de conocimiento para el estudiante y que en definitiva lo que ocurre es que se considera esa escuela como un plató en el que el estudiante pone en marcha algo que ha decidido de forma externa y que no tiene sentido para esa comunidad. Eso es así si además, seguimos con otro de nuestros principios que fundamentan nuestra propuesta, consideramos este conocimiento que lleva a cabo el alumno de esta manera individual, también como formando parte de un sistema de actividad colectiva que es la propia comunidad de práctica en la que se inserta cuando llega a la escuela. En esta relación, en esta inserción en un sistema de actividad colectiva más amplio, lo que da sentido a la actividad de todos los participantes en este contexto son las metas. Así pues, la actividad del estudiante puede ser vista desde la comunidad como comprensible y con sentido para la propia comunidad si realmente se considera como integrada en el sistema de actividad colectiva más amplio. Dicho desde esta perspectiva, tampoco estaríamos de acuerdo en que las prácticas se lleven a cabo con una propuesta que, ya he dicho, nazca fuera o exteriormente a la escuela, sin ningún compromiso, además,
con esas metas o finalidades de esta comunidad, que de alguna forma le dan sentido a la actividad del estudiante de prácticas cuando se integra en la escuela. Para nosotros estas metas son importantes, hay que reconocerlas y de alguna manera nos permiten para dar sentido a la actividad del estudiante y que la tenga no solamente para la universidad, sino también para la propia comunidad de práctica. Finalmente, para que toda esta actividad realmente tenga connotaciones de aprendizaje y cambio en la profesión, eso supone integrarse en una relación colaborativa y dialógica con otros expertos, maestros tutores, tutores de la universidad y el mismo equipo docente de la escuela, pero también con otros compañeros. Y dado que este aprendizaje no se da de manera espontánea, es muy importante en nuestro caso crear una serie de espacios formativos de colaboración que sostengan todo ese proceso de inmersión en el sentido que lo hemos planteado y que pueda permitir ese aprendizaje de carácter más profesionalizador. En ese sentido, reconocemos el sistema de la escuela o de la propia comunidad de práctica como necesario, porque otorga la posibilidad de implicarse en algo que se está construyendo, las posibilidades para comprometerse y dar sentido a la actividad del estudiante, la acción de que participar con otros contribuyendo a esa relación de colaboración y dialógica que nos hace aprender, pero también poder disfrutar de ella por la inmersión en la comunidad de práctica y, en definitiva, propiciar aprendizaje gracias a la reflexión que se genera en estos ámbitos de colaboración y relación dialógica. Eso es así, es importante y valoramos, por supuesto, esta inmersión en la comunidad de práctica, pero además, desde nuestro modelo, consideramos que hay una cuestión más. Este sistema no se da sin relación con otro sistema, que es el propio de la universidad y que, como tenemos aquí a la derecha con los esquemas que Engstrom desarrolló en su día, podemos ver que se trata de dos comunidades o dos sistemas de comunidad en el que cada uno tiene sus normas, sus formas de hacer, maneras de actuar, y optar por una formación que esté basada en la colaboración entre escuela y universidad supone también corresponsabilizarse de tener en cuenta la multiplicidad de voces, la diversidad de culturas y, en definitiva, las posibilidades de transformación mutua por la participación en esta unidad más por propuestas de aprendizaje expansivo que, en definitiva, modificarían los objetos y las metas de cada una de estas instituciones que están implicadas y reconceptualizándolas para poder generar un tercer espacio en el que realmente encontrarse de manera más relacionada y confluyendo en una serie de metas conjuntas para participar de manera más adecuada en lo que sería esa formación colaborativa. Estas son nuestras bases y, en definitiva, pasamos ahora al segundo punto, que sería cuál es nuestra propuesta. Hay un elemento clave en la propuesta que es el eje de la relación que tenéis aquí planteado entre lo que las metas, que ya hemos dicho que dan sentido a la actividad de todos los implicados y también les confieren identidad, pero para nosotros la relación retos, metas y respuesta educativa es el eje verdadero de la configuración que damos a la propuesta de formación. El núcleo clave y fundamental, además de que lo sean las metas, lo son en nuestro caso los retos, porque es una unidad que nos parece importantísima, aúna a elementos de la experiencia, porque cuando el estudiante llega a la escuela en prácticas, identifica en las propias situaciones de la experiencia genuina del maestro en el aula una serie de retos o hechos que le interpelan y que de alguna manera necesita interpretar y analizar de forma más profunda y le mueven a actuar para que generar una especie de cambio si es necesario, de forma que esas metas, contrariamente a lo que es la experiencia en aquella situación de reto en aquel momento, realmente se puedan conseguir en la práctica. Es precisamente el conocimiento de esos retos lo que da también sentido a la intervención del estudiante de prácticas en esa comunidad, y eso se relaciona con cambios en la respuesta educativa que suponen a la vez generar la capacidad de modificación, de mejora y, por supuesto, de innovación. Ese eje nos acompañará a lo largo de la propuesta y
define nuestros objetivos, en los que ahora, los objetivos formativos, en los que ahora no me entretendré, pero voy a pasar a considerar cómo estructuramos más concretamente esa propuesta formativa. La propuesta formativa se estructura en 3 núcleos clave, llamamos núcleos de actividad formativa. El primero está relacionado con los retos y las metas, el segundo con los planes de acción o intervención y el segundo con la acción directa misma. El tercero, perdón, con la acción directa misma. En relación a los retos y a las metas, el estudiante cuando llega a la escuela explora, identifica, caracteriza, compartiéndolo con el maestro tutor de prácticas en la escuela, los retos a los cuales se enfrenta con su actividad en el marco de este sistema de acciones más amplias que es también la propia escuela. También indaga sobre las respuestas que actualmente se están dando en la escuela a estos retos y explora las metas fundamentales que dan sentido a esa respuesta y que la dirigen. También explora la coherencia entre la continuidad que puede haber entre los retos que ve en el aula, en la clase, y también el grupo clase donde se inserta y los retos más amplios que se puedan dar en el conjunto de la escuela o de la comunidad de práctica. A su vez, también selecciona algunos de estos retos para intervenir de manera comprometida, decidiendo su actuación en la escuela durante el periodo de prácticas. Esto nos lleva al segundo núcleo de actividad formativa que estructuramos la propuesta, que es ya diseña su intervención orientada a implicarse activamente en la participación que el equipo docente tiene de respuesta a estos retos y mejora de la práctica y actuar evidentemente colaborando con los maestros y también en los espacios que ya desarrollaré más adelante de formación en relación con la escuela en la universidad. El último núcleo de actividad formativo es la implementación que el estudiante hace siguiendo criterios de buenas prácticas de lo que ha diseñado en el aula y también la continuidad de su actividad a lo largo de todo el proceso de prácticas. Pero en este caso, un elemento clave es que en esa intervención de implementación lo que se trabaja es la propia vivencia que el estudiante puede tener con su propia práctica de los retos que le interpelan a su vez por la gestión que hace de esa implementación y en definitiva que le llevan a reflexionar y en definitiva a indagar para poder mejorar y plantearse cómo mejorar en el futuro. Estos, como he comentado antes, todas estas propuestas, ese eje formativo, los núcleos de actividad, se sostienen gracias a una serie de espacios. 2 de ellos son habituales, el espacio escuela y el espacio universidad, pero otros los hemos creado porque creemos firmemente en la necesidad de esa sostenibilidad de toda esta actividad reflexiva y de acción formativa y de intervención, que son el espacio tutor y el espacio compartido. El espacio tutor reúne los maestros tutores de la escuela y de la universidad en un espacio del cual después hablaré de sus finalidades, y el espacio compartido reúne a los tutores de la universidad, los maestros tutores de la escuela y los estudiantes en prácticas en la misma escuela. En esa transparencia que tenemos aquí tan abigarrada, presentamos, por una parte, lo que son los espacios tutores. Su distribución los tenéis en la parte superior de todas estas casillas, en la parte superior de cada una de estas columnas. Cada una de estas columnas son unidades de tiempo y de encuentro entre lo que serían los espacios tutores, los tutores de la escuela y los tutores de la universidad. Tienen como finalidad estos espacios tutores, por un lado, compartir lo que es las metas y los retos a los que se enfrenta la propia escuela. La universidad necesita de este conocimiento también para compartirlo, a la vez que son también espacios donde compartir las acciones que el propio tutor de la universidad puede estar haciendo en su seminario, relacionándolos con los que se llevan a cabo en la escuela y poder ponerse de acuerdo en este proceso. Pero también el espacio tutor sirve para planificar la actividad formativa del estudiante en cada uno de estos núcleos temáticos a lo largo del práctico y compartir criterios para seguir y valorar esta actividad de trabajo del estudiante y poder ayudarle en lo que se considere necesario.
Finalmente, también sirve para organizar la colaboración y modificar si cabe algunos aspectos de la misma siempre que sea necesario. En la parte inferior de esta diapositiva encontramos los que son los espacios compartidos, que se desarrollan de manera relacionada con los espacios tutores y que en este caso, ya sabéis porque lo he comentado anteriormente, incluyen los tutores de la escuela, los tutores de la universidad y evidentemente también los propios estudiantes en prácticas. En este caso, las finalidades de estos espacios están en seguir todo este proceso, compartiendo la información del trabajo del alumno entre tutores y con el estudiante, y de manera que esta retroacción la use el estudiante para mejorar tanto retrospectivamente lo que ha ido trabajando en las prácticas como proyectando en el futuro cómo desarrollar las actividades en los núcleos temáticos siguientes utilizando la información y las recomendaciones de mejora que se le han propiciado en este espacio y que él también puede contribuir a desarrollar. De hecho, la retroacción no es algo de los tutores, es de los tutores con el estudiante porque todos están interesados en hacer desarrollar este proceso. Finalmente, es también los espacios donde se procesa, donde se trabaja todo este elemento de reflexión de una manera más específica en el último espacio compartido 3, porque está relacionado con el núcleo temático del que os he hablado antes y que nos lleva a trabajar de manera más específica lo que le ha ocurrido o le está ocurriendo con él en su práctica por su intervención en las realidades que se le hayan delegado en la actividad en la escuela y en el aula, en el grupo clase. Finalmente, aquí presentamos lo que son los instrumentos mediadores de todo este proceso de actividad. Los hay fundamentalmente de dos tipos, el primero, el 1 y el tipo 3, que están muy vinculados al proceso de actividad de aprendizaje del propio estudiante, constituyen agendas, guían el trabajo del estudiante y también comparten criterios de valoración que orienten su propia actividad hacia aquello que se espera de su trabajo y no los comparte únicamente para sí mismos, sino también con los tutores, de forma que los criterios de valoración de ese trabajo diríamos, se discuten y se trabajan en comunidad. En otro orden de cosas, hay una serie de instrumentos conscientes de la necesidad de que la colaboración también es algo que se mejora y se construye y que se puede dar en estados muy diferentes desde el inicio en que se comienza este trabajo hasta que se finaliza. Hemos elaborado una serie de instrumentos de gestión conjunta de la propia colaboración y coordinación entre tutores que hemos denominado protocolos y que son también de distinto tipo para poder guiar si acaso primero desde una actividad de líder por parte de los tutores de la universidad, progresivamente de manera más compartida y más colaborativa con los propios maestros en la escuela. Lo que tenemos a continuación no nos dará tiempo de entrar con detalle, solamente queríamos mostraros cómo son estos protocolos, cómo están muy ligados a las funciones que cumplen. Aquí tenéis los instrumentos de gestión conjunta y a continuación os mostraré, solo en figura para no poder entrar, porque no podemos entrar en ellos, las distintas rúbricas muy específicas vinculadas a cada uno de los núcleos de actividad formativa en el práctico. Aquí tenéis la primera relacionada con los retos, una segunda relacionada con la propia propuesta de intervención. En las dos interviene el aprovechamiento de la ayuda porque es algo que también se valora por ese seguimiento de la retroacción, ya que conlleva el uso por el estudiante de la propia información para mejorar su propio trabajo. Y la última, más vinculada a la propia actividad y también a valorar esa colaboración con los maestros por parte del estudiante en el momento de intervenir participando con ellos en todas estas respuestas educativas que dan a los retos y que se han planificado con anterioridad. Finalmente, una última consideración de un proceso que es en el espacio compartido. Se comparte también, y sobre todo también con los seminarios en la universidad, una secuencia guía
de la reflexión conjunta, que guía esa reflexión conjunta y nos permite gestionarla de manera progresivamente conjunta entre lo que sería el tutor de la escuela y de la universidad para hacer que realmente contribuya al aprendizaje. Para terminar, a modo de síntesis, decir que aportamos, diríamos, a lo que estamos trabajando, que realmente estamos convencidos de que el conocimiento en la actividad del estudiante en el practicum toma todo su sentido por su intervención en este sistema de actividad colectiva que es la comunidad de práctica y en la relación escuela-universidad, que tiene que tomarse a la vez como algo que hacer progresar si se opta por una propuesta de estas características. Queremos aportar nuestra idea de reto, de acuerdo también porque nos parece muy interesante esta unidad en que se plantean de una manera inseparable la experiencia, el pensamiento y la acción y que vertebran la propuesta de formación, pero que además le da sentido, le confiere sentido y posibilita esa relación entre la teoría y la práctica. Finalmente, queremos aportar también la importancia de los espacios compartidos siempre que se creen en ese marco de interacción colaborativo y dialógico que fomente el aprendizaje por indagación. Y finalmente lo que queremos es ver que necesitamos instrumentos de varios tipos para conseguir la doble finalidad de hacer avanzar los dos elementos, el propio aprendizaje y la colaboración para que esto realmente funcione y sea útil. Muchas gracias por vuestra intervención, por vuestra atención y ceder la palabra a la siguiente contribución. Bien, buenas tardes. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer en nombre de las 3 personas que firmamos la presentación, Maika Peguera, Marc Clara y yo mismo, la invitación de Teresa Mauri como organizadora del simposio a compartir estas experiencias que seguro que sean interesantes para todos, ¿no? Yo nada más, bueno, pues ahora escuchando a Teresa me ha parecido interesantísima la suya y bueno, voy a pasar sin más dilaciones ya a hacer la nuestra. Y voy a estructurar mi presentación hablando un poco del contexto del proyecto, algunas bases históricas en las cuales nos hemos basado, resultados, conclusiones y algunas preguntas para compartir con todas y con todos vosotros. En primer lugar, para situar la experiencia, el estudio, la investigación, se trata del grado de educación primaria dual y para caracterizarlo muy rápidamente, podemos decir que el 60% de la actividad presencial se desarrolla en la facultad y el otro 40% en la escuela. Por lo tanto, hay una intensificación de la actividad práctica de nuestros estudiantes, los estudiantes que están haciendo su formación en el grado de educación primaria dual. Y después que a lo largo de los estudios participan en la actividad docente de distintos tipos de escuela. El primer curso en escuelas de ciudad, escuelas urbanas, podemos decir con públicos escolares de clase media. En segundo curso, todos nuestros estudiantes van a la escuela rural. En tercer curso van a las escuelas de máxima complejidad, con públicos escolares que podemos decir que las familias viven en situaciones no fáciles, ni económicamente. Y en cuarto curso van a cualquiera de las escuelas o a cualquiera de las tipologías escolares en las cuales han estado en primero, segundo y tercer curso. El proyecto o el estudio que presentamos forma parte de un proyecto más amplio, un proyecto con una ayuda de la GAUR, un ARMIF 2017, que se basa o que se preocupa por la integración de conocimientos o de aprendizajes de la facultad, de la universidad y aprendizajes derivados de la experiencia escolar y también en su intersección, ¿no? Nos preocupa esta integración. En nuestro caso y en el estudio, que es un estudio que forma parte de este más amplio, nos preocupamos por la conversación entre los 3 agentes, los 3 actores de la tríada, el estudiante, el mentor o la mentora escolar y el profesorado universitario. Nos preocupa cómo conversan en el momento en que les planteamos que hablen del plan de estudios, que hablen de cómo está funcionando la formación dual, ¿no?
Nos interesa saber, conocer su opinión, conocer qué propuestas podrían hacer, conocer también su crítica, y para eso nos basamos en las ideas de amistad crítica. La amistad crítica sí que está más definida o es más conocida entre personas que ocupan el mismo rol o roles más simétricos, ¿no? Como serían, pues, por ejemplo, dos docentes escolares o dos docentes universitarios, pero en este caso la utilizamos también, o lo intentamos, para meter también al estudiante en esa conversación que intentamos que sea dentro de una comunidad de amistad crítica, ¿no? Entonces, la amistad crítica es una estrategia que sirve para reflexionar conjuntamente, para comprometerse con la mejora del otro, para comprometerse con una mejora común, pero con la mejora del otro, y en esa mejora del otro también es posible hacerse preguntas incómodas, podríamos decir, ¿no? Siempre en esos límites del respeto que nosotros utilizamos siempre, ¿no? Y que pretendemos que persigan también toda esta experiencia. Después, como nudo, cogemos nudo de Egenstrom, de los sistemas de actividad, ¿no? Sean instituciones tradicionales, tradiciones o comunidades, ¿no? El nudo podría ser como un objeto compartido. En este caso sería el practicum. En el practicum se encuentran estos tres actores y son motivos, son objeto de conversación, de discusión, ¿no? Y luego la conversación. Nos interesa mucho en la conversación cómo se da la multivocalidad, la diversidad de voces y puntos de vista, y la horizontalidad, ¿no? ¿Qué relación se establece entre los tres actores, de si es simétrica, de igualdad entre las voces? Entonces estudiamos la conversación que se produce entre estos tres actores y nos preguntamos cómo funciona esa conversación en estos grupos en términos de multivocalidad y de horizontalidad. Bien, para ello organizamos 4 comunidades de amistad crítica, les llamamos, son 4 tríadas, formadas por los 3 actores y que se reúnen durante 4 sesiones. Cada sesión funciona de una forma similar. Empiezan visualizando unas secuencias de vídeo, o una o varias, las eligen ellos. Son secuencias de vídeo de docencia universitaria, en la cual el docente universitario se dejan filmar para ello distintos docentes que participan en el grado de educación primaria dual, intervienen en el aula haciendo actividades o presentaciones en las cuales el intento es de relacionar teoría y práctica, ¿no? Y aquí es ver un poco cómo el docente universitario cede el control al grupo para que intervenga, para que actúe, o el control lo conduce, ¿no? En base a esas secuencias motivan, elicitan conversación, y ahí se abre un debate, una discusión entre los 3 actores, y finalmente la reunión acaba con una síntesis, con una serie de puntos a los cuales han llegado a un acuerdo. Estos lo realizan durante 4 sesiones que las grabamos, y estas reuniones se realizan también con unas pequeñas indicaciones o normas, ¿no? Intervenciones breves de no más de 2 minutos, mantener y respetar los turnos de palabra. Las intervenciones se realizan sin argumentos de autoridad. Intentamos de que el profesorado universitario y los docentes escolares no utilicen los argumentos de autoridad, sobre todo ellos para no tapar la intervención del estudiante, o entre ellos también, ¿no? Y la conversación entre los actores que se intente que sea simétrica y en igualdad, ¿no? Bien, de estas 4 comunidades de amistad crítica y de las 4 sesiones, analizamos 2 comunidades en las sesiones 1 y 2. Tenemos resultados de estas 2 sesiones de 2 comunidades, la comunidad 3 y la comunidad 4. Las grabaciones de las sesiones las hemos analizado con un software de análisis de vídeo de Soto, Camerino, Iglesias, Anguera y Castañer, y en base a ello pues tenemos los datos, ¿no? Utilizamos para hacer el análisis de contenido una plantilla de observación o de análisis para analizar la conversación, la estructura argumentativa, si están produciendo claim como idea o propuesta, warrant como argumentos, datos o hechos, y como orientación argumentativa la intervención es acumulativa si es cooperativa y prolonga el turno anterior, es exploratoria si reacciona al turno anterior y se presenta un contraste,
y es disputativa cuando la reacción al turno anterior es crítica y competitiva. Y después también realizamos un análisis secuencial de retardos de las intervenciones para ver cómo funcionan consecutivamente unas con otras, a ver si existe algún patrón, alguna relación. En los primeros resultados que observamos es que en relación a la participación de los actores, de la sesión 1 a la sesión 2 hay algunos cambios, y estos cambios son más importantes en la comunidad de amistad crítica 3, la CAC 3, ¿no? En la cual los tiempos se asemejan mucho en la sesión 2. El tiempo de intervención, las proporciones de intervención se asemejan bastante. Sigue interviniendo algo más el profesor, pero después la maestra y la estudiante se acercan mucho. Entonces aquí ha pasado alguna cosa, ¿no? Y en la CAC 4, en cambio, se acercan mucho los tiempos del maestro y la profesora, pero el estudiante permanece con una proporción de participación muy baja, muy semejante a la de la sesión número 1. Podemos decir que el estudiante queda apartado de la conversación. Si nos fijamos en la CAC 3, en la que hay un cambio importante en el porcentaje de tiempo de participación entre la sesión 1 y la sesión 2, podemos ver algunos cambios tanto en la estructura como en la orientación argumentativa. En relación a la estructura, en la sesión 2, la estudiante hace fundamentalmente warrant, proporciona datos, argumentación, reduciendo mucho los claims. Además, en términos de orientación, en la sesión 2, la estudiante usa fundamentalmente una orientación exploratoria, en contraste con la sesión 1 también. En la sesión y la CAC 4, en cambio, el estudiante casi queda al margen en ambas sesiones de la conversación, ¿no? Mientras se aproximan los tiempos de intervención de maestro y profesora, como hemos dicho anteriormente. En la CAC 3, en la sesión 2, el estudiante entra en la conversación pues, con más facilidad. Bueno, hay el aumento de participación del estudiante en la CAC 3 y especialmente en la sesión 2, observamos que se produce como una respuesta a las intervenciones anteriores de la maestra y del profesor. Crece mucho el número de preguntas directas a la estudiante, por lo tanto hay una invitación, hay una interpelación al estudiante para que participe, para que se pronuncie y para que opine. En cambio, en la CAC 4 no se produce estas preguntas al estudiante y las preguntas se cruzan entre profesora a maestro y maestro a profesora. Esta sería una explicación de lo que está sucediendo, ¿no? En la CAC 3 el estudiante tiende a intervenir con el warren en el marco de la secuencia pregunta, warren, ¿no? Hay esta secuencia. En el momento anterior a la intervención del estudiante, lo más probable suele ser que haya una pregunta. Y también en 3 momentos anteriores. Por lo tanto, eso nos explica que hay una pregunta, una respuesta o warren, una pregunta, un warren, o una repregunta, ¿no? Hay una invitación importante al estudiante para que participe. En la CAC 4, en cambio, el estudiante tiende a intervenir en el marco de contribuciones claim-warren y también con warren, pero esta asociación no es significativa por poco, ¿no? En relación a los perfiles y en la estructura argumentativa, en la CAC 3 hay una diferencia importante en el perfil de intervención del estudiante, maestro y profesor. El estudiante interviene mayoritariamente con warren, mientras que maestro y profesor lo hacen mayoritariamente con claim y warren. Entre maestro y profesor cabe destacar que el profesor hace proporcionalmente más claims y más preguntas que el maestro. En la CAC 4, el profesor y el maestro y estudiantes presentan perfiles distintos. El profesor hace mayoritariamente más claim y warren y el maestro presenta más equilibrio entre warren y claim y warren. Y el estudiante hace proporcionalmente más warren. En relación a los perfiles de participación y la orientación argumentativa, en la CAC 3, maestra y profesor presentan un perfil bastante parecido, con preeminencia de habla exploratoria y después de acumulativa. El estudiante también hace
proporcionalmente más aula exploratoria, pero la proporción de acumulativa, especialmente en la primera sesión, es comparativamente mayor. Si nos centramos solo en la sesión 2, los 3 perfiles son bastante semejantes. En la K4, el profesor y estudiante presentan principalmente habla exploratoria y después acumulativa. El perfil del maestro es diferente, haciendo proporcionalmente más habla acumulativa que exploratoria, aunque con proporciones similares. Bien, como conclusiones, y en relación a la multivocalidad, en la K3 la multivocalidad se consigue fundamentalmente a través de la secuencia pregunta del profesor o de la maestra al estudiante. Se le interpela directamente, ¿no? Y el estudiante responde con un Warren. Y hay una repregunta y el estudiante vuelve a responder, ¿no? En la K4 la voz del estudiante está mucho menos presente que la del profesor y del maestro. No se produce esta conversación en la cual se le invita a participar. En relación a la simetría, en la K3, en el primer caso, las preguntas y repreguntas de la maestra y del profesor dirigidas al estudiante consiguen una participación importante que les acerca a la segunda sesión. Pero esto decimos que sucede situando al estudiante en el warrant. En cambio, maestro y profesor se sitúan sobre todo en el claim y en el warrant, ¿no? O sea, el estudiante no proporciona tantas ideas, sino que proporciona más datos, argumentaciones. Y en la K4 no hay simetría ni en la estructura ni en la orientación. Como discusión, decimos que la multivocalidad y la simetría son difíciles en interacciones colaborativas que incluyan docentes universitarios, docentes escolares y estudiantes. En los casos estudiados, hablamos por estos 2 casos y en esas 2 sesiones, por lo tanto hay una limitación en el análisis por el número de casos y de sesiones. La dificultad en conseguir multivocalidad parece afectar especialmente a la voz de los estudiantes. Sin embargo, vemos posibles algunos mecanismos conversacionales que pueden mejorar esta multivocalidad, ¿no? Aunque a costa también de diferenciar el perfil de participación del estudiante situándolo en el warrant, ¿no? En términos de simetría, vemos diversidad entre los 2 casos. En uno hay simetría entre profesor y maestra, y en lo que se refiere a la orientación, también con el estudiante, y en el otro profesora y maestro asumen roles marcadamente distintos en la conversación. Como cuestiones abiertas que queríamos dejar aquí para compartir con vosotros es cómo se puede dar voz al estudiante sin diferenciar su perfil en la tríada. ¿Cómo se explica la falta de simetría entre los perfiles de profesor y maestro cuando esta sucede? ¿Cómo podría mejorarse? Y después otras 2 preguntas era cómo podemos trasladar estos resultados a una conversación para hacerla más colaborativa. Y también es adecuado proporcionar unas orientaciones en este sentido a los distintos actores. ¿Hasta qué punto no estaremos interviniendo demasiado en la conversación si damos estas pautas? Bien, eso es todo. Gracias a todas y a todos vosotros por vuestra atención y seguimos en la conversación más tarde y espero que también que Marc y Maika, si se animan, también puedan intervenir. Venga, gracias. Gracias, Jordi, por tu intervención. Pues yo creo que ahora cedemos la palabra o la intervención a Irene y a Horacio. Y adelante, por favor. Muy bien, pues hola, buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, pues entonces me presento. Soy Irene Yúfera y voy a ofrecer esta contribución que hemos realizado entre 4 personas. Mi compañero Horacio Vidosa, que está también presente en la sesión, y yo, que somos de la Universidad de Barcelona, pero además hemos contado con la contribución de Nuria Canela y Ángel Suárez, que son maestras que han participado desde hace ya varios cursos en el proyecto de prácticas, en el modelo de prácticas que ha presentado hace un momentito Teresa Mauri. En esta presentación pretendemos presentar esta mirada desde la escuela, cómo se ha vivido esta situación de prácticas con esta corresponsabilidad compartida entre escuela y universidad en la formación de un estudiante de prácticas.
Pues en primer lugar, lo que queríamos presentaros era una pequeña representación del recorrido que hace una maestra tutora de la escuela cuando decide colaborar, o sea, viene a colaborar en este proyecto, en este modelo de practicum. Y os comento también un poquito al hilo de lo que ha presentado Teresa, cuáles son las funciones que desarrolla y en qué espacios puede desarrollar esas funciones, ¿no? En primer lugar, una maestra que se incorpora al proyecto desde la escuela tiene que representarse este modelo de prácticas, y para que esa representación se vaya construyendo, se llevan a cabo una serie de encuentros de coordinación en el propio centro, en la propia escuela, pero también hay encuentros en la universidad con las personas que desde la universidad participan en este proyecto. A continuación, la maestra se integrará en el proceso de constituir un equipo docente con la tutora de universidad con la que compartirá este práctico, el tutor de universidad. La idea es que se trate de un equipo, por lo tanto, de que se vaya estableciendo una relación entre pares con toda la complejidad que esto conlleva, y que creo que la propuesta que ha hecho Jordi Coiduras ilustra algo de esta dificultad. Los espacios en los que se intenta constituir este equipo docente son los espacios tutor, estos encuentros entre el tutor de la universidad y la maestra de la escuela para ir pensando conjuntamente, construyendo qué es lo que ha de hacer el estudiante de prácticas, qué se va a valorar de todo ese proceso, cómo se va a gestionar este trabajo conjunto, esta colaboración. Otra de las funciones que la maestra deberá desempeñar a lo largo del practicum será la de acompañar y realizar el seguimiento del estudiante, y los espacios con los que cuenta para llevar a cabo esta función son los que se desarrollan en el espacio escuela, su trabajo en el colegio conjuntamente con el estudiante, y también además esos espacios compartidos con el tutor de la universidad o la tutora de la universidad y el estudiante, en los que se lleva a cabo este acompañamiento y este seguimiento. También, desde luego, la maestra tendrá que evaluar, ¿no? Por un lado, las prácticas que ha llevado a cabo el estudiante, pero también el propio proceso de todo el practicum, cómo ha funcionado esta colaboración. Para evaluar estos elementos, cuenta por un lado con el último de los espacios tutor. Ahí esa evaluación, esa valoración se prepara con la tutora o el tutor de la universidad, y con el espacio compartido final, con el estudiante también, en el que se le hace partícipe y él también lleva a cabo esa valoración. Y también hay una entrevista final en la que la maestra tutora valora cómo ha sido todo este proceso del practicum. Finalmente, sería deseable que hubiera una cierta transferencia de lo que ha sido la experiencia de esta maestra tutora a lo largo del practicum, que pudiera llegar al centro, ¿no? Esto se llevaría a cabo en encuentros con la coordinadora de prácticas de la escuela, con otras colegas que tal vez en cursos sucesivos podrían incorporarse al modelo de prácticas, etc. Lo que nos interesaba compartir con vosotros, con vosotras hoy, es qué dicen las maestras tutoras que han participado ya en este modelo de prácticas, cómo lo han vivido, qué opinión tiene, qué experiencia han tenido. Y para transmitiros esos contenidos hemos extraído datos de la entrevista final, precisamente con maestras tutoras de las distintas escuelas que han participado en las prácticas con nosotros, las escuelas de Bellvitge, Castella, La Maquinista, Tabor y Virolai de Barcelona. Lo primero que os voy a presentar cuando la presentación avance, es la valoración global que hacen de la experiencia, qué les parece en su globalidad esta participación en este modelo de prácticas, y lo que nos encontramos es con que la satisfacción es alta y valoran la experiencia como muy positiva o como una experiencia interesante. Comparan, yo creo que de una manera bastante espontánea, la experiencia con otros modelos de prácticas, y destacan que este proceso que se les propone les genera tranquilidad, que avanzan en el practicum, en el desarrollo de todo el proceso con mayor seguridad, que también este funcionamiento les genera una conciencia más clara, más precisa de lo que ha de hacer el estudiante, de lo que han de acompañar al
ofrecer al estudiante y de lo que van a valorar, que el proceso también lo viven con una mayor coherencia, que desde luego se alcanza aprendizaje que se va co-construyendo a lo largo del proceso y en general que se sienten más acompañadas durante todo el proceso de las prácticas. Perciben menor improvisación que cuando han participado en procesos de prácticas con otros modelos, porque saben qué es lo que se espera desde la universidad, del estudiante, del centro, de ellas mismas, ¿no? En las diapositivas veréis que hemos colocado también algunos extractos de las entrevistas para que podáis ver cómo ellas han manifestado esto que os comentamos que nos han manifestado. También valoran la colaboración entre ellas y la tutora de la universidad, el tutor de la universidad, y la valoran de una manera muy positiva porque es una oportunidad de reflexionar y de aprender. Valoran que esa colaboración ayuda a compartir criterios, que dota la experiencia de un sentido más claro, de un sentido más consistente, más coherente. Valoran también los espacios de colaboración como unos espacios, estos espacios tutor, espacios compartidos de los que ha hablado Teresa, ¿no? Los encuentros entre la tutora de la universidad y la maestra, por un lado, y entre la maestra, la tutora de la universidad y el estudiante, en el caso de los espacios compartidos, los valoran como espacios que son ajustados tanto desde el punto de vista del número de espacios que se les proponen o que se negocian, que se acuerdan, como desde el punto de vista de su duración, que como media podríamos decir que está entre unos 30 o unos 40 minutos. Estos espacios les parece que favorecen el aprendizaje de todas las personas que participan en ellos y que permiten que todos estos agentes hagan aportaciones relevantes para el buen desarrollo del practicum. En el extracto que aquí os hemos ofrecido para que podáis verlo, hay una defensa bastante radical de estos espacios, ¿no? Se considera que sin ellos no hay modo de ayudar a mejorar, a reconducir la actividad del estudiante, a proponerle una reflexión, ¿no? Bueno, valoran también los aprendizajes que realizan ellas personalmente, ¿no? Y dicen que la colaboración y la otra mirada, esta otra mirada, que es la mirada de la tutora o el tutor de la universidad, pero también la mirada del estudiante, les permite atender aspectos concretos de su actividad docente, les permite o les ayuda a identificar en esta actividad aspectos que son susceptibles de mejora o de cambio y que les permite revisar también dinámicas del aula. Por otro lado, hablan de un aprendizaje en el proceso, hay un aprendizaje que se aplica directamente a cómo acompañar a un estudiante en su proceso de formación. Destacan algunas fortalezas de este modelo, de esta propuesta de prácticas, ¿no? La relación entre los participantes, entre los tres agentes, la voluntad, la intención de acercar el conocimiento académico y el conocimiento práctico. Les parece que hay posibilidades de articular estos dos conocimientos, la identificación de retos, de los que ha hablado también Teresa en su intervención, como el eje que articula las prácticas, como algo que da sentido a la intervención del estudiante, que le ayuda a detectar cuáles son las necesidades de la comunidad en la que se integra, a priorizar, a reflexionar. Es también interesante ver que alguna de estas maestras habla de que el estudiante lleva a cabo unas prácticas reales, ¿no? Y entendemos reales como que se trata de unas prácticas que son prácticas realmente situadas, realmente contextualizadas en esta comunidad en la que se integra el estudiante. Fortaleces también ese enriquecimiento de la práctica del estudiante que favorece el modelo. Dicen que lo que tiene que hacer el estudiante está más claro, que el estudiante tiene un seguimiento y una retroacción que son constantes, que le permiten reflexionar sobre su práctica y reflexionar y contemplar también sus progresos. La evaluación es otro de los elementos que se valoran positivamente porque se realiza según criterios compartidos y es una evaluación que se desarrolla a lo largo de todo el proceso y que es formativa y que les parece que es más
consistente. También señalan algunas debilidades, por supuesto. La debilidad fundamental es el tiempo. Las maestras dicen que no tienen reducción o compensación por las horas que tienen que dedicarle a este proyecto, a este modelo de prácticas. Por lo tanto, tienen que invertir en el tiempo en el que estarían realizando otras tareas, tiempo de trabajo personal. Nos sugieren que algunos instrumentos podrían simplificarse, estas rúbricas o los planes guía de trabajo de los estudiantes. De hecho, a lo largo de estos últimos años han contribuido a la simplificación en el sentido de clarificación de estos instrumentos. Las maestras, por supuesto, han hecho aportaciones a todos estos instrumentos. Y también nos proponen, a ver si sería posible contactar con el estudiante antes de empezar ya las prácticas para facilitar su incorporación a la escuela con unos criterios ya compartidos y con los estudiantes ya sabiendo más acerca del modelo que se les propone, del proyecto. Bueno, respecto de la sostenibilidad y de la generalización de la propuesta, se valora como sostenible y se valora como positiva la posibilidad de generalizarla, pero realizando algunos ajustes que precisamente tienen que ver pues, con esas condiciones, ¿no?, de reconocimiento del tiempo que se invierte, de consideración del número de estudiantes que participan, ¿no?, con esa posibilidad de pensar en sesiones iniciales o una formación inicial sobre el proyecto y la propuesta. Estas son las ideas que las maestras aportan. Y para terminar, pues además de agradeceros vuestra atención, pues quiero manifestar nuestro agradecimiento a las maestras tutoras que han participado en las prácticas con nosotros y bueno, la verdad es que hemos podido aprender mucho también nosotros como tutores de la universidad de todos sus comentarios y aportaciones y así sin duda seguirá siendo. Muchas gracias. Gracias, Irene. Vamos así con el tiempo muy justo. Seguro que hay muchas aportaciones interesantes de lo que hemos estado escuchando. Pasamos ya la palabra a Rosa Colomina y ajustándonos al tiempo, por favor. Bueno, empezar diciendo que estoy muy contenta de estar aquí, que por supuesto para nosotros es una gran satisfacción poder estar compartiendo con compañeras, compañeros y amigos de muchos años estas discusiones. Y sin más preámbulos, porque como bien nos decía Teresa, vamos un poco justos de tiempo, voy a intentar no alargarme mucho en la presentación. Decía, bueno, vamos a compartir esta presentación que hemos preparado con los compañeros del equipo Eugenia, Arús, Teresa, Mauri y Javier Onrubia. Y en esta presentación lo que vamos a compartir son algunas de las reflexiones que hemos podido ir haciendo sobre este problema tan interesante pero tan complejo como es el de la transferencia. En este caso, la transferencia la estamos planteando en relación con la creación de estas nuevas comunidades de práctica formativa entre escuela y universidad, dentro de la misma perspectiva que se han presentado en el simposio la intervención 1 y la intervención 3, la que acaba de hacer ahora mismo Irene. Entonces, digamos, desde este contexto, la cuestión es desde dónde nos planteamos el problema de la transferencia, desde dónde nos planteamos cómo abordar estos procesos de generalización. Y diríamos que desde una triple cuestión. Nos abordamos el problema, nosotros planteamos el problema de la transferencia. Por un lado, desde la elaboración de una propuesta de innovación, que ya se ha ido explicando, pero simplemente centrada en el practicum, pero entendiendo que es crucial en este practicum la creación de nuevas comunidades de práctica formativa. La construcción de equipos formativos entre escuela y universidad, que como ya se ha venido diciendo, diseñan, siguen y evalúan conjuntamente el practicum de los estudiantes. O sea, desde un modelo, desde una propuesta de cómo entender
lo que significa el aprendizaje en el practicum. En segundo lugar, desde la experiencia del desarrollo de esta propuesta que ya hemos puesto en marcha en diferentes ocasiones y con diferentes finalidades que han ido progresando, y en este probar esta propuesta, pues hemos obtenido resultados bastante satisfactorios y también algunas dificultades. No hace falta que me alargue, yo creo que la presentación que ha hecho ahora Irene refleja muy bien estas dos cuestiones y esto es igual de importante no solo para los maestros tutores, sino también para los tutores de universidad y para los estudiantes que han participado en este planteamiento. Y en tercer lugar, nos planteamos el problema de la transferencia desde la voluntad de incidir en el cambio en la práctica. Estos resultados que hemos ido obteniendo, pensamos que valdría la pena hacer el paso a plantear por lo menos algunos pequeños pasos hacia la generalización. Entonces, el objetivo de esta presentación es presentar precisamente algunas de las exigencias que hemos visto que conlleva la transferencia desde esta propuesta de innovación pensada desde la investigación a una práctica más generalizada. ¿Desde dónde hemos identificado estas exigencias? Básicamente tenemos como dos fuentes importantes que nos han hecho reflexionar. Por un lado, hemos identificado elementos, básicamente es nuestra fuente más importante, a través de la investigación sobre innovación docente. Las voces de los tutores de universidad y los maestros de la escuela nos han ayudado mucho en lo que vamos a presentar aquí. Y por otro lado, y ya mucho más reciente, de hecho es una experiencia que está este año iniciándose, nos ha hecho reflexionar también la experiencia en el diseño de un proyecto piloto que se está poniendo en marcha, como os decía ahora, en la UB, concretamente en el Practicum 2 de la UB, de educación primaria. Participan en este proyecto piloto algunos tutores de universidad, algunas escuelas y algunos maestros tutores y, por supuesto, algunos estudiantes. Es un número muy reducido, pero este proyecto piloto tiene, por un lado, el objetivo de apoyar este proceso de construcción de los equipos formativos y, por otro lado, ver cómo se va articulando este trabajo en equipos de colaboración en torno a la reflexión sobre los retos del aula y de la escuela. Hemos organizado todas las condiciones que nos han parecido interesantes, las hemos acabado organizando en dos grandes grupos que tienen una naturaleza muy distinta. Por un lado, en aquellas condiciones que tienen que ver más con la implicación institucional, diríamos, y por otro lado, en aquellas condiciones que están más vinculadas con lo que sería la actividad conjunta, el trabajo conjunto que hacen los participantes, cómo trabajan juntos los maestros tutores con los tutores de universidad, cómo trabajan juntos tutores de universidad, maestros tutores y el estudiante, etc. Bueno, lo que serían los distintos espacios que ya se han citado en las anteriores intervenciones. Entonces, lo cierto es que vamos a detallar, vamos a empezar por la creación de estas condiciones más organizativas y estructurales, que las vemos como unas condiciones que de alguna manera crean, intervienen, juegan un papel en cómo acaban haciendo realmente esta actividad conjunta los participantes durante las distintas reuniones o sesiones de trabajo, seminarios, etc. Entonces,
digamos que estas primeras serían como unas condiciones, si se quiere, por simplificar incluso un poco, condiciones más externas a lo que es la propia dinámica de interacción de los participantes, pero que juegan un papel, que las modulan, que le ofrecen unas limitaciones y también unas posibilidades a esta interacción entre los participantes y que acaban jugando un papel en cómo puede acabar siendo esta formación. Las primeras condiciones, digamos, de implicación institucional las veríamos vinculadas con lo que es la administración. Por destacar las 3 ideas más importantes, diríamos, es una condición importante que desde la administración se valore la creación de los vínculos entre la universidad y la escuela, que haya una valoración de lo que esto supone, que esto suponga además que vaya de la mano de ofrecer la autonomía necesaria a los centros para que puedan organizar estas redes como se adecue más a cada uno de los casos, y que esto también vaya de la mano del reconocimiento de estas redes formativas que se pueden ir construyendo y, por supuesto, el reconocimiento se acaba concretando en que realmente puedan aparecer las condiciones necesarias para su desarrollo. El segundo elemento institucional implicado es la universidad. Aquí señalaríamos empezar por reconocer la importancia de la docencia en prácticas, que no es independiente de reconocer la importancia de la docencia en general. Ahora no tenemos tiempo, pero sabemos cuál es la circunstancia de lo que ha venido pasando en los últimos ya muchos años en relación a la valoración de la docencia. Decíamos reconocer la importancia de la docencia en prácticas y de que esta docencia pueda realizarse en colaboración con la escuela. En segundo lugar, también la universidad como el espacio en el que deberíamos liderar la creación de estas redes y unidades de coordinación y colaboración con la escuela. Aquí hay un papel importante de los equipos de canales y incluso plantearse el rediseño de funciones de las comisiones de prácticas para ajustarse a las nuevas necesidades. En tercer lugar, diríamos introducir criterios de asignación de tutores que todos sabemos que son muy complejos, pero son una de las claves para asegurar esta formación en la línea de la mejora de la práctica. Pero decíamos, introducir criterios de asignación de tutores que de alguna manera también nos permitan sostener este trabajo de colaboración entre la escuela y la universidad. Además, facilitar la formación de estos tutores de universidad, mantener la asignación de estos tutores a lo largo de distintos cursos para que realmente sea posible empezar a hablar de construir equipos formativos entre la escuela y la universidad. Es imposible construir un equipo si cada año vamos cambiando de tutores de la universidad o de tutores que coinciden con las escuelas. Por supuesto, ya se ha dicho en la última intervención, asignar a los tutores un número de escuelas y de estudiantes que haga sostenible esta colaboración. Irene lo señalaba desde la petición de los maestros tutores de las escuelas. En el caso de los tutores de la universidad sería fundamental también. Y contribuir a que los estudiantes vayan construyendo una disposición a un aprendizaje más profesionalizador, con más sentido reflexivo y crítico y sobre todo en comunidad, que es una de las cuestiones que en nuestra experiencia cuesta muchísimo. En cuanto a condiciones relacionadas con la escuela, señalaríamos básicamente 3. En realidad, la primera tiene que ver mucho con las otras 2. Diríamos que la implicación conjunta en el proyecto formativo de los equipos directivos y de la coordinación de prácticas con el planteamiento sería fundamental. Esta implicación, entre otras cosas, supondría reconocer la función formativa de los maestros tutores y, como ellos mismos solicitan, integrar en los planes de trabajo anual de las escuelas espacios o tiempos para que estos maestros tutores puedan
participar de todas las exigencias que seguramente a estas alturas ya hemos intuido todos, ¿no? Que tienen el participar en un planteamiento como este. Que los tiempos para trabajar en colaboración para su labor formativa en relación con los estudiantes de la universidad no les hagan tenerse que solapar con otras tareas como maestros y que a veces tienen que compensar de otras maneras o a veces no pueden compensar. O sea, esto es muy importante. Y en realidad la tercera cuestión tiene que ver con reconocer esta labor formativa, dándoles también un espacio para la formación que acabe siendo necesaria para su desarrollo. Hay que ir terminando. Sí. Para ir terminando, aquí os queríamos comentar la experiencia que estamos teniendo ahora en relación con la formación de los tutores, que es uno de los aspectos a los que nos ha venido, digamos, forzado en el buen sentido por la realización de este estudio piloto, pero simplemente quizá deciros que algunas consideraciones que nos ha hecho pensar esta formación tendría que ver con la importancia de trabajar con las experiencias y creencias de los tutores que se incorporan a este nuevo planteamiento sobre las prácticas, sobre la propuesta de practicum centrada en los retos y sobre su rol formador. Por otro lado, la idea de que es necesario el acompañamiento a las necesidades que van experimentando los tutores durante el proceso en el que van incorporándose a este planteamiento. Y por último, dar relevancia y continuidad a los equipos docentes de prácticas que en la UB, en el contexto en el que nosotros estamos trabajando, ya existen y que tienen un papel muy importante. Vamos aquí, por favor. Sí, un minuto y cerramos. El segundo grupo de condiciones tenía que ver más con esta actividad conjunta, pero no importa porque quizá es de lo que ya se ha hablado más en otras anteriores y simplemente deciros que para continuar pues estamos trabajando con los resultados de este piloto y además pues con una investigación en curso que tenemos en relación con la sistematización del espacio tutor y con otra investigación que está en evaluación para el futuro. Simplemente daros las gracias por la atención y bueno, esperar que aunque haya sido rápido hayamos podido mostrar la complejidad de lo que tiene que ver acercarse a este aspecto e intentar hacer una transferencia que realmente esté contextualizada en las personas, que tenga que ver con lo que necesitan también los maestros en la escuela, que no se entienda como un elemento unidireccional y que pueda ayudar realmente a mejorar algunos de los aspectos de la práctica. Gracias, gracias a todos. Gracias, Rosa. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis intervenido. Nos queda muy poco tiempo. Nos gustaría dar la palabra a los que, sin más solución de continuidad, habéis intervenido en el chat planteando algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, tenemos alguna cuestión vinculada a cómo se puede unificar las representaciones de las prácticas y el significado que tienen para la universidad. Y en todo caso, si queréis también plantear algunas más, lo podéis hacer directamente pidiendo la palabra y os cederemos el turno para que tengamos una discusión más ágil en lo que nos queda, que es muy poquito tiempo. O sea que adelante, creo que era Laura la que hacía esta pregunta y no sé si alguno puede responder. ¿De acuerdo? Hablaba de cómo se pueden, justo lo que Rosa creo que ha puesto de manifiesto y que se han puesto de manifiesto
yo diría en las diferentes ponencias, en el sentido de que en realidad lo que hay que unificar son las diferentes representaciones y el significado que se le da a diferentes propuestas y cómo se trabaja. Jordi Lluís nos ha hecho ver la dificultad de ir unificando. Y no sé si queréis responder al respecto. Y a mí, respecto de la pregunta que tú también planteabas, Jordi, pienso que es muy difícil según qué conversaciones en un marco que a veces está generado y está dirigido quizás a la evaluación. No digo que sea así, pero no deja de ser una asignatura del currículum. ¿Cómo será también ese giro? Bueno, podemos intervenir, por favor, pidiendo la palabra. Laura, tienes la palabra si quieres intervenir. Tienes el micrófono. Jordi creo que había levantado la mano también. Quizás iba a responder algo de lo planteado. Laura, tú, sí, Laura. No, Laura creo que no. Nos ha planteado los comentarios por el chat, pero podemos responderlas si queréis directamente. Bueno, mira, yo en relación a las representaciones del practicum, yo creo que en línea con lo que se ha comentado y Rosa, que ha cerrado también un poco las intervenciones, ¿no? Me parece que está la idea de prestigiar el practicum. O sea, creo que esa puede ser conseguir una buena representación también ante nuestras instituciones, la universidad, ¿no? Prestigiar el practicum como una materia privilegiada y estratégica para la profesionalización de los estudiantes, para su desarrollo profesional en esa inmersión, en esos escenarios tan particulares, ¿no? Que son privilegiados. Lo que pasa es que desde las facultades de educación yo creo que esto nos lo creemos y especialmente algunos que trabajamos mucho sobre estos temas, pero la institución universitaria es mucho mayor, ¿no? Entonces, trascender estas ideas a estos ámbitos sería una buena idea, ¿no? De conseguir una representación, unificar esa representación en ese prestigio de la materia. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo, bueno, primero felicitaros. Yo os conozco un poco vuestro trabajo y de verdad que es que me resulta, en fin, me da muchísima satisfacción ver cómo, bueno, pues gente que estamos interesados en las prácticas damos una fundamentación realmente y nos creemos efectivamente que bueno, las prácticas son mucho más, por supuesto, de un entrenamiento técnico y de un entrenamiento de competencias, ¿no? Lo que ocurre es que quizá yo, porque llevo mucho tiempo en la gestión universitaria de las prácticas, también algunas veces la sensación que tengo, y perdonadme que os lo transmita, la sensación que tengo es que somos islas importantes, porque una isla unida a otra isla, bueno, en fin, acaba haciendo un continente, ¿no? Pero que somos islas, sobre todo que las facultades de educación, ¿no? o de psicología, por lo menos en el área educativa, sí que estamos convencidos de esto. Pero cuando esto realmente miras hacia otras titulaciones o miras cuando una titulación tiene las prácticas en el último curso y donde realmente no hay esa representación compartida de lo que son las prácticas o lo que es esa dialéctica entre la teoría y la práctica, donde la identidad de un futuro profesional, maestro, psicólogo o cualquier otra titulación se forma desde que pisa el ámbito universitario y cómo esto verdaderamente al final acaban siendo dos sistemas que realmente entran en conflicto pero sin expansión, ¿eh? Pues la verdad es que algunas veces a mí me desanima un poco, aunque luego veo trabajos como el vuestro y vuelvo a animarme otra vez y a decir que realmente hay que ir por aquí. Pero algunas veces, como digo, me resultan un poco islas, ¿no? Donde las facultades de educación en ese sentido están muy por ello, ¿no? Pero en otros, incluso bueno, en las propias facultades de psicología, ¿no? Cuando vas a otros profesores, otras materias, otras asignaturas, bueno, desde luego hay un divorcio entre lo que son las prácticas, una asignatura de último curso y lo que es el resto del currículum, ¿no? Y entonces resulta difícil. No sé si en este sentido, en fin, no es una pregunta, es el compartir. La constatación, ¿no? Sí.
Sí, y desde luego Rosa, en lo último yo creo que ha resumido muy bien planteamientos y los conflictos que tenemos, ¿no? Esa representación de los tutores, ¿no? De los tutores académicos, el tutor de la entidad, el hecho de que sea una asignatura, efectivamente, también el estudiante ahí tiene una representación pues que yo creo que entra también en conflicto entre una asignatura en la que tengo que ser evaluado, pero luego por otra parte es una asignatura totalmente distinta donde hay procesos totalmente diferentes a cualquier otra. La verdad es que es muy complejo pero muy apasionante por otra parte, ¿no? No sé, y la formación de tutores. También habéis planteado un tema que a nosotros también en la UNED nos preocupa. Hemos iniciado también alguna propuesta de formación de tutores, pero también mientras que no se le reconozca esta función del tutor en las entidades, que todavía en la escuela se puede un poquito contemplar, pero imaginaros en otros entornos profesionales, ¿no? Donde ni siquiera está realmente esa función con esa idea de tutoría realmente, ¿no? Hay una pregunta también de Ibis Álvarez. No sé si quiere, pues la leo. Sí, no, es que Rosa tenía la mano levantada, quizás quería comentar al hilo de Laura y luego tenemos efectivamente una pregunta de Ibis. Como tenemos poco tiempo, simplemente decir que ahora ibais hablando de algunas condiciones como estas que señalabais, pero claro, desde el punto de vista realmente del desarrollo conjunto en la actividad conjunta, esto de hacer progresar las representaciones cada vez más compartidas entre los tutores y los maestros tutores y el estudiante, de las finalidades de las prácticas, de qué significa, esto lleva tiempo. Lleva mucho tiempo, lleva mucho proceso, o sea, todo es simplemente insistir en lo que esto supone, aparte de otras cosas. Entonces, necesitamos que los procesos de construcción del conocimiento conjunto, del realmente ir compartiendo estos significados, puedan irse dando. Entonces, el tiempo solo no lo va a dar, pero para que se dé este aprendizaje necesitamos tiempo. Simplemente era esto. Entonces, claro, todo lo que no vaya a ayudar en este sentido no nos ayuda, ¿no? Entonces, simplemente era esto. Tengo ganas de escuchar a Ibis. Gracias. Gracias. No sé, no sé cómo activar la cámara, pero bueno, ahí estoy. Quizás con mejor pinta. Muchísimas gracias. Me ha encantado que se haya reunido en este panel las personas con esa experiencia y con resultados tan buenos, ¿no? En el práctico. Nosotros también en la Autónoma estamos haciendo algo, pero no tenemos así un proyecto tan encauzado como el vuestro. Entonces mi pregunta concreta es si tenéis alguna experiencia y si no, o una recomendación para que tutores de práctico desde la Autónoma que son de diferentes áreas de conocimiento y que actúan en el mismo colegio puedan hacer algo conjuntamente. No sé si me he explicado bien. Por lo menos en el caso nuestro, que es en el practicum de último curso para los maestras y maestros, futuros maestros y maestras de educación primaria, a veces coincidimos en el mismo colegio, en la escuela, profesores del departamento de psicología juntos, por decir, de didáctica de las matemáticas, de las artes plásticas, y entonces personalmente nosotros hemos conseguido hacer alianzas, pero son iniciativas personales y funcionan muy bien, ¿no? De manera que el estudiante cuando haga su proyecto de actuación educativa ahí en el centro, pues pueda tener en cuenta diferentes áreas, ¿no? Entonces esa es la pregunta. No sé, quizá, Jordi, en vuestro caso en Lleida tenéis más cuestiones. En nuestro caso, en la Universidad de Barcelona, se configuran equipos, diríamos, docentes de prácticas, tutores de prácticas desde la propia comisión de prácticas. Pero no sé si vosotros tenéis también otras experiencias, dado que tenéis ese contexto de acción más amplio. Sí, bueno, nosotros intentamos que en cada centro haya un tutor universitario. Esto es fácil realizarlo en los cursos de primero, segundo y tercero, pero en cuanto entran en juego las menciones, y hay educación física, idiomas, inglés, hay atención a la diversidad, música, es algo más complejo, ¿no? Pero siempre decimos que lo interesante sería que prevaleciera lo general, entonces que hubiera un tutor universitario para cada centro. Por esto permite generar lo que antes explicaba Rosa, ¿no? De una tradición, trabajo con todo el grupo, conocerse, evolucionar, ¿no?
En cambio, muchas voces a veces dificultan eso, dificultan de que haya una línea compartida, ¿no? Pero bueno, sí que nos encontramos un poco también con esta dificultad. En primero, segundo y tercero es muy fácil y en cuarto es más complejo y es más difícil cuando entran las especialidades, que parece que prevalezcan sobre lo general. Es un tema muy interesante, ¿eh? Gracias. Comparto totalmente vuestras experiencias y sugerencias. Tomo nota, a ver si podemos ir consiguiendo. Gracias. Queda, no sé hasta cuándo nos dais tiempo, creo que ya es el tiempo. Entonces, quizá aprovechar un poco para cerrar. Yo quisiera agradecer muchísimo la participación de todos los que lo habéis hecho, también las personas que habéis estado aquí escuchando. Quizá nos hemos alargado un poquito más, siempre ocurre en todo lo que era presentar las cosas que teníamos que decir. Yo creo que hay no sé si me lo ha parecido a mí, con ganas de encontrar relaciones, pero me ha dado la impresión que hay una coincidencia por aquellos que habéis hablado y tomado la palabra muy alta en todo lo que son las dificultades o diríamos, el reto tan importante que supone llevar a cabo un proceso de estas características. Al mismo tiempo también ver que hay oportunidades y posibilidades, recogiendo lo que decía Rosa, es un progreso que es diferente en el primer año de trabajo conjunto si se van aunando una serie de condiciones para llevarlas más adelante a hacer núcleos cada vez más extendidos y expansivos de lo que pueden ser realidades que se comparten. Me ha interesado también, entiendo que a vosotros, lo que ha explicado Jordi en el sentido de decir todo y con ello intervienen muchos factores y uno de los factores también es el propio modelo de mentoría que si es más colaborativa o dialógica o lo es menos con el estudiante cuando se le sitúa quizá en una situación que de entrada no es de simetría y evidentemente el práctico tal como está concebido sigue siendo que hay que romper esta relación inicial que no es de simetría y creo que en ese sentido todo lo que es avanzar en esas dos direcciones podría ser una conclusión de lo que hemos ido diciendo aquí, aparte de otras consideraciones que han salido en otros trabajos, por ejemplo, algunos que ha llevado a cabo Javier Enrubia, en que también en diferentes instituciones de formación tienen dificultades en diferenciar entre lo que realmente es evaluar y lo que realmente es hacer que la gente reflexione. Y ligar esas dos cosas en la práctica suele ser un poco complejo, ¿no? Bueno, repetir el agradecimiento. Esperamos poder seguirnos viendo donde sea. Muchísimas gracias a todos y no sé si queréis despediros los demás, igual que yo he tenido la oportunidad de hacerlo. Yo gracias a todos vosotros y a todas vosotras y especialmente a ti, Teresa, por la organización del simposio y por la invitación a compartir con las compañeras. Gracias. Oye, gracias. Bueno, he estado aquí detrás y es que no he llegado a lo primero. Bueno, he llegado casi, pero ya habéis empezado tan puntuales. De verdad que es emocionante veros a todos. Estaba tan contenta. He puesto ahí una foto en el Discord y bueno, la verdad que muchísimas gracias por todo el esfuerzo que habéis hecho y ojalá que nos veamos en otro congreso en Barcelona o yo que sé cuándo. Pero de verdad muchísimas gracias a todos y todas y un beso muy fuerte. Gracias, Sara, a toda la gente que ha participado, los técnicos, etcétera. Gracias a ti, Pilar, por todo lo que habéis movido y a Sara y compañía por mantener este congreso en esas condiciones tan difíciles. Bueno, es vuestro. Si no estuvierais vosotros no habría congreso, o sea que es un trabajo de todos y así lo vemos, de verdad. Es un reto para todos, yo creo que para todos igual. Así que os mandamos un beso muy grande. Igualmente. Venga, adiós, Rosita. Adiós a todos. Adiós.